Ahora sí, profe. Bien, entonces, repito. Espera un segundo. En esta clase vamos a hacer un repaso de los conceptos de soluciones de un programa lineal. Vamos a ver los teoremas de las combinaciones lineales convexas y vamos a cerrar la clase con una interpretación gráfica del algoritmo simple. Empezamos con el repaso y lo primero que vamos a recordar es que una solución de un programa lineal es un vector cuyos elementos son los valores de cada una de las variables del problema. O sea, es un vector numérico. Y en ese vector tenemos los valores de las variables del problema. Y para hacer la clasificación, nosotros necesitamos tener el problema formulado de manera estándar con m ecuaciones y n variables, ¿sí? ¿Qué significaba en forma estándar? Que tiene que estar el problema, sus restricciones todas con igualdades. Esto quiere decir que si teníamos desigualdades, primero deben agregarse las variables de holgura o excedente en su caso, recién allí contar cuántas variables tenemos y cuántas ecuaciones de restricción. En la cantidad de ecuaciones no tenemos en cuenta a la restricción de no negatividad. Entonces vamos a definir como solución de un programa lineal, así simplemente solución, a un conjunto de valores de las variables que verifican el sistema de restricciones funcionales o estructurales. Eso quiere decir que si yo reemplazo los valores de las variables en las ecuaciones de restricción, se tienen que cumplir, ¿sí? No se tiene en cuenta la restricción de no negatividad. Entonces tenemos un vector que tiene n valores y si los reemplazamos en las ecuaciones de restricción que corresponden a las restricciones funcionales, se deben verificar. Si las cumple, entonces ese vector se llama solución, simplemente solución. Ahora bien, una solución factible o posible es una solución que cumple con la restricción de no negatividad. Es decir, que los valores son no negativos, son mayores o iguales a 0. No negativos. Una solución factible básica es una solución factible, o sea que son valores no negativos, y que tiene la característica de tener como máximo m variables que son positivas, es decir, mayor a 0, como máximo m, tantas como ecuaciones de restricción. O lo que es lo mismo, porque la diferencia sería n menos m, las restantes n menos m son nulas. Ahora bien, el número máximo de soluciones básicas de un sistema, cualquiera que tiene m ecuaciones, se calcula como el combinatorio de n elementos tomados de m en m. Este numerito, que ustedes ya lo conocen porque lo han visto en estadística, me va a dar cuál es el número máximo de soluciones básicas. Básicas. Dentro de las soluciones básicas están, o hay un subconjunto que es el conjunto de soluciones factibles básicas. Es un subconjunto de las básicas. Por lo tanto, si este número que está dado por el combinatorio de n elementos tomados de m en m me da el número máximo de soluciones básicas, también sirve como cota superior o como número máximo para las soluciones factibles básicas. Teniendo ahora las soluciones factibles básicas, a ellas las podemos clasificar en no degeneradas y degeneradas. Una solución factible básica es no degenerada cuando tiene exactamente m valores positivos, o lo que es lo mismo, exactamente n menos m valores de las variables nulas. Y será degenerada cuando tiene menos de m valores de las variables positivos, o lo que es lo mismo, más de n menos m valores nulos. Y además definimos como solución óptima a toda solución factible que le da a z el valor máximo o mínimo. También vimos la clase pasada en un gráfico que podíamos ubicar a las soluciones factibles no básicas
dentro del poliedro de soluciones y en los lados. No básicas quiere decir que tiene más de m valores de las variables positivos. Más de m valores positivos, ¿sí? O sea que las que están aquí adentro y en los lados tienen más de m x sub j positivas, ¿sí? Las soluciones básicas, las soluciones básicas las clasificamos en factibles y no factibles. Las no factibles se encuentran en las intersecciones de las rectas, ¿sí? Pero que no corresponden a los vértices. O sea, serían esta que aparecería por acá, esta que está marcada aquí, la otra que aparece por aquí, ¿sí? Esas son básicas. Intersecciones entre las restricciones y con los ejes, pero que no son vértices, porque esta también es una intersección, ¿ves? Pero es un vértice. O sea, todas las intersecciones son básicas. Las básicas no factibles son las que no corresponden a vértices del poliedro, y las que son básicas y factibles corresponden a los vértices. ¿Ves? Estas son básicas factibles. Y las otras intersecciones son básicas, pero no factibles. Esto en cuanto a la clasificación de soluciones. Es solo un repaso de lo que habíamos visto. Lo que vamos a ver ahora son los teoremas de las combinaciones lineales convexas de soluciones factibles, y son dos los teoremas. Ustedes en el libro lo van a encontrar como teorema 1 y teorema 2. No vamos a ver la demostración de esos teoremas aquí, pero sí la tienen que ver del libro, porque eventualmente en un examen se las podemos pedir. Son muy simples, o sea que no creo que tengan problemas, y si alguno no entiende alguna de las demostraciones, me consulta, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es ver qué es lo que en realidad está diciendo cada uno de los teoremas y para qué sirven. Entonces, comenzamos con lo que conocemos como teorema 1, y que dice que toda combinación lineal convexa de soluciones factibles de un programa lineal es otra solución factible de ese programa lineal. Este teorema lo que quiere demostrar es que el conjunto de soluciones de un programa lineal es un conjunto convexo. ¿Qué quiere decir que un conjunto sea convexo? Un conjunto de puntos es convexo si yo tomo dos puntos de ese conjunto, hago una combinación lineal convexa y todos los puntos que se encuentran entre esos dos pertenecen al conjunto, ¿sí? Ese es un conjunto convexo. Entonces, lo que quiere demostrar el teorema es que los conjuntos solución de los programas lineales son conjuntos convexos. ¿Cómo lo vamos a demostrar? A través de realizar combinaciones lineales convexas. Una combinación lineal convexa es una combinación lineal. Recuerden que una combinación lineal es una operación que se hace con vectores. ¿Sí? ¿Me querían preguntar algo? Hay un micrófono abierto, no sé si me quieren preguntar algo. Si no, les voy a pedir que verifiquen y cierren el micrófono, por favor. Sí, profe, el mío, perdón. Bien. Entonces, para probar si el conjunto es un conjunto convexo, vamos a utilizar combinaciones lineales convexas. Una combinación lineal convexa es una operación entre vectores, es una combinación lineal, pero que tiene características particulares para los escalares de la combinación lineal. Si ustedes se acuerdan, una combinación lineal nos daba como resultado un vector, es decir, lo que decía es que si yo tomo una combinación lineal común, decía si yo tomo un punto, por ejemplo un vector, y acá tengo otro vector, y hago una combinación lineal de ellas, voy a obtener como resultado otro vector, ¿sí? Es decir, que si yo tomo, supongamos con esto, que este sea el vector 1 y este el vector 2. Si yo realizo una combinación lineal entre los vectores 1 y 2, voy a necesitar dos escalares, llamémosle alfa 1
y alfa 2 para realizar esta combinación lineal. Entonces, si yo hago alfa 1 por b sub 1 más alfa 2 por b sub 2, voy a obtener como resultado otro vector, llamémosle b sub 3, que de acuerdo a los escalares va a estar en cualquier lado. Puede estar aquí, puede estar afuera del poliedro, puede estar para este lado, dependiendo de los escalares. Pero si yo ahora digo que estos escalares, que los alfa sub i, tienen que ser todos no negativos, y que además la suma de los alfa sub i tiene que dar igual a 1, entonces lo que estoy haciendo es una combinación lineal convexa. ¿Y qué particularidad tiene? Que si yo hago una combinación lineal convexa entre el vector 1 y el vector 2, voy a obtener un punto que está en el segmento de recta que los une, ¿sí? Dependiendo de los escalares, serán la mitad, por aquí o por aquí. Entonces, si yo quiero demostrar que un conjunto es convexo, tomo dos puntos cualquiera, hago una combinación lineal convexa y me fijo si ese vector que obtuve está en el segmento de recta que los une o no. Si yo tuviera un conjunto no convexo, supongamos que tengo un conjunto no convexo de puntos, no me sale muy bien el dibujo, este sería un conjunto no convexo, un tipo de estrella, ¿está bien? Si yo tomo, por ejemplo, este punto y hago una combinación lineal convexa, fíjense que los puntos no van a estar dentro del conjunto, ¿sí? Entonces, este conjunto no es convexo. Los poliedros solución o los conjuntos solución de los programas lineales son todos conjuntos convexos. Y eso es lo que demuestra este teorema. Por eso dice que si yo tomo cualquier, por ejemplo, en el caso del plano, yo elijo dos soluciones, cualquiera, que son soluciones factibles, hago una combinación lineal convexa y voy a obtener otro punto que también va a estar dentro del conjunto, o sea, también es una solución factible. Y esto se puede generalizar a n variables, es decir, no ya en el gráfico, porque no lo podríamos representar, sino más general. Esto tiene como consecuencia lo siguiente. Dice, el conjunto de todas las soluciones factibles de un programa lineal, si no es vacío, es un conjunto convexo. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que demuestra el teorema. El teorema dice que si yo tomo dos soluciones factibles y hago una combinación lineal convexa de esas soluciones, obtengo otra solución factible. ¿Cuál es la consecuencia de esta? Esto quiere decir que el conjunto de todas las soluciones factibles, si no es un conjunto vacío, entonces es un conjunto convexo. Y por ser un conjunto convexo va a estar formado por un único elemento o por infinitos. No puede existir un conjunto convexo que tenga, por ejemplo, 2 elementos, 3 elementos o 4 elementos. Los conjuntos convexos o tienen un único elemento o tienen infinitos. Entonces, las posibilidades para los conjuntos solución de los programas lineales son que sea vacío, es decir, que no exista solución, que tengamos una única solución factible o que tengamos infinitas soluciones factibles. Profe, un ejemplo de una única solución factible, ¿cuál sería? Por ejemplo, si yo tengo que las ecuaciones de restricción son, por definición, igualdades. Entonces, si tiene solución, se va a dar en la intersección de esas 3 o 2 igualdades. O sea, no tengo variables de holgura, tengo igualdades. Entonces, allí tendría una única solución factible. ¿Se entendió? Perfecto. Sí, sí. Bien. Teorema 2. ¿Qué dice el teorema 2? El teorema 2 dice que si tenemos una solución, si tenemos más de una solución factibles, ¿no?, que le dan el mismo valor a la función objetivo, entonces cualquier combinación lineal convexa de esas soluciones también le dará ese valor a la función objetivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, esta es la función objetivo, si yo identifico esta solución y le da un valor a la función objetivo, identifico esta solución y le da el mismo valor a la función objetivo. Quiere decir que están sobre la recta Z, ¿sí? Recuerden que aquí esta es una recta de la familia de rectas Z. Entonces, si este punto
le da un valor a z y este punto le da el mismo valor, quiere decir que están sobre la recta. Y cuando yo hago combinaciones lineales convexas, voy a obtener todos los puntos que están aquí. ¿Sí? Por eso se le llama recta de isoutilidad o de isocosto. ¿Cuál es la consecuencia o qué podemos decir teniendo en cuenta tanto el teorema 1 como el teorema 2? Que cualquier combinación lineal convexa de soluciones factibles óptimas es también una solución factible óptima. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo más de una solución que le dan el valor óptimo a la función objetivo, si yo hago una combinación lineal convexa de esas dos, voy a obtener, o de esas dos o tres, voy a obtener otra solución que también es óptima. Este caso es el caso en el cual es un caso particular, en el cual el problema tiene múltiples soluciones óptimas y se da cuando la recta de isoutilidad, o sea, la recta Z, es paralela a una de las restricciones que determinan el punto óptimo. Entonces allí voy a tener infinitas soluciones óptimas. Por lo tanto, en virtud de esto, ¿qué es lo que podemos decir? Que el conjunto de soluciones factibles óptimas también es un conjunto convexo. Y que por lo tanto, si no es vacío, va a estar formado por un elemento o por infinitos. Entonces ahora, teniendo en cuenta los dos teoremas, ¿sí? Podemos resumirlos en este cuadro que yo les armé. El conjunto de soluciones factibles es un conjunto convexo. Puede ser vacío, tener un único elemento o tener infinitos elementos. Si el conjunto de soluciones factibles es vacío, entonces el conjunto de soluciones óptimas también será vacío. Y esto se da cuando el problema es incompatible o no tiene solución. Si el conjunto de soluciones factibles tiene un único elemento, entonces el conjunto de soluciones óptimas tendrá también un único elemento. ¿Sí? Y será la intersección de esas restricciones. Es el caso que me preguntaban recién, en el cual tenemos solo restricciones de igualdad y todas se intersectan en el mismo punto. Y si el conjunto de soluciones factibles tiene infinitos elementos, el conjunto de soluciones óptimas puede tener un único elemento, como el problema que vimos del producto 1 y producto 2, el problema de fabricaciones manual, es decir, el óptimo se da en un único vértice, puede ser vacío, o sea, hay soluciones factibles, pero no hay óptimo. En ese caso el problema se llama no acotado. Ya lo vamos a ver bien cuando veamos los casos particulares, porque es un caso particular de problemas en los cuales tenemos soluciones factibles, pero es imposible identificar el óptimo. Por lo tanto, el conjunto de soluciones óptimas no existe. Y puede ser que tenga infinitas soluciones óptimas. Y este es el caso de múltiples soluciones óptimas, es decir, cuando la recta Z es paralela a una restricción limitante o que forma el vértice óptimo. Hay un tercer teorema, el teorema 3, que es un teorema fundamental y en el cual se basa el algoritmo simplex. El teorema 3 dice que si un problema de programación lineal tiene solución, es decir, que tiene óptimo, el teorema dice existirá siempre por lo menos una solución factible básica que también sea óptima. Nosotros dijimos que las soluciones factibles básicas estaban en los vértices del poliedro de soluciones. Por lo tanto, traducido a un problema de dos dimensiones, como en este caso, ¿qué es lo que dice el teorema? Que si un problema de programación lineal tiene solución, entonces la solución óptima se encontrará por lo menos en alguno de los vértices. ¿Sí? En este, en cualquiera de los vértices, pero por lo menos en uno de ellos. Este es el teorema fundamental en el cual se basa el algoritmo simplex, del cual vamos a hablar luego. Entonces ahora, repasando estos conceptos, trabajando individualmente o en grupo, deberán completar el cuestionario que yo les voy a habilitar. Le separen lápiz, papel, calculadora o un Excel si quieren, y vayan contestando las preguntas. Ahora les proyecto el cuestionario.
Bien. ¿Me escuchan? Sí, Claudio, yo te escucho bien, ¿eh? No, a veces tengo la sensación de que estoy hablando sola y una sensación muy fea. Bien. Es horrible, pero yo te escucho. Esta era la primera pregunta donde se repasaba el concepto de soluciones. Entonces, recuerden que siempre hablamos de un sistema en forma estándar. Esto quiere decir que tengan conceptos básicos que tienen que estar con igualdades. Por lo tanto, el primer paso acá es agregar poder corroborar, agregar las variables de holgura. Una vez que agrego las variables de holgura, lo tengo en la forma estándar. Entonces me pide que clasifique el conjunto de los valores de las variables que se dan a continuación. Recuerden que primero tiene que ser solución. Para que sea solución, tiene que verificar el sistema de restricciones, ¿sí? Por ejemplo, este primer caso que figura en fíjense ustedes que aquí x2 es 67,5. Sin embargo, aquí en esta restricción dice menor o igual a 50. Eso quiere decir que no es solución, ¿sí? No es solución del problema. ¿Estamos? Si ustedes reemplazan en las ecuaciones de restricción, les va a dar que no es solución. Bien. Después, aquí en esta es solución factible no básica, ¿sí? Recuerden que tienen que ver que verifique el sistema, en primer lugar. Después, que no tenga valores no negativos, es lo que me dice, si es solución, que verifique el sistema. Para que sea factible, que los valores sean no negativos, y luego, básica o no básica, tenemos que contar la cantidad de valores positivos que tiene. En este caso, es una solución factible y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todos los valores positivos. Eso quiere decir que es una solución factible no básica. En este caso, de nuevo, es solución, verifica el sistema, primero tenemos que probar eso, luego, para ver si es factible, si es básica o no básica, si es degenerada o no degenerada, contamos los valores positivos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores positivos y 1, 2 ceros. Y acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 restricciones. Quiere decir que es una solución básica no degenerada. ¿Sí? Esta también era no básica. Y esta es degenerada porque tiene 1, 2 valores, 3 valores positivos y tiene que tener 5, 3, 4 y tiene que tener 5. Verifica el sistema, pero tiene menos de m valores positivos, por lo tanto es factible básica degenerada. ¿Estamos hasta acá? ¿Chicos? Sí, profe. Bien, bien. Entonces esto era con respecto a la clasificación, era para poder ejercitar los tipos de soluciones. Recuerden, lo Profe, primero que... sí, ahí en la primera es por dos problemas, ¿no es cierto? También porque la holgura es negativa, que no es solución, ¿no es cierto? claro, o sea, no es factible por esto, pero tampoco es solución porque no cumple con el sistema. ¿Está? Sí, Entonces, sí. recuerden, primero que tienen que hacer es, pero recuerden que primero tienen que llevar a forma estándar, o sea, en el sistema de restricciones, agregar las variables de holgura. Para saber si es solución, tienen que reemplazar los valores en todas las restricciones y ver si se cumplen o no se cumplen. Si se cumplen, es solución. Aunque haya algún valor negativo, sería una solución no factible en ese caso, ¿sí? Si no cumple, entonces no es solución. Si no cumple, no es solución. Y si cumplen, pero hay un valor negativo, es una solución que no es factible. A su vez, fíjense, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Perdón, ¿dónde estaba? No, creo que no hay ninguna básica no factible, no sé si lo puse. Pero, por ejemplo, puede ser una solución básica que sea no factible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en otra intersección, o sea, cumple con las restricciones, pero no es factible porque tiene un valor negativo. Lo de factible o no factible hace referencia a si los valores son si tiene valores negativos o no. Para que sea factible tienen que ser no negativos.
Y lo de si es solución o no es solución se cumple con las restricciones. Y después, si es solución factible, se clasifican en básicas y no básicas, y las básicas en degeneradas y no degeneradas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Profe, profe. disculpe. Bien. Sí. ¿Y cuándo era básica? Básica, cuando es Sí. una solución que es factible y Sí. que tiene no más de m valores positivos. O sea, tantos como restricciones o menos. Si Bien. tiene más de m valores positivos, es no básica. Conceptos básicos, todo eso lo tienen en el libro, se hace en un cuadrito para que lo aprendan, ¿sí? En este caso decía que con estos dos vectores, que eran solución, entonces les pedía que encuentre otra solución del problema. Esto hace referencia al teorema 1. Yo tengo dos soluciones factibles, entonces lo que hago es una combinación lineal convexa, aquí me dice un alfa igual a 0,50 y encuentro otra solución del problema. Yo lo había hecho acá en Excel, ya se los voy a mostrar, esperen que lo encuentre primero y después se los proyecto. Les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Acá tengo dos soluciones. Tengo dos soluciones del problema, ¿sí? Entonces, para obtener otra solución, lo que hago es una combinación lineal convexa. ¿Sí? Por ejemplo, esta era con la que dice 40-18. Lo voy a buscar acá. Acá tengo, yo lo calculé. ¿Ustedes están viendo el Excel que yo tengo? Sí. Acá está, es 40-18. Yo los calculé. ¿Sí? Acá tengo una dice X120, X250, S150, que es esta, 20-50, y la otra es X140, X218, S1330, S2390, S325. Lo que yo obtuve aquí es una combinación lineal convexa. Es decir, que este valor de 30 surge de hacer, bueno, no se ve bien así, pero es hacer 0,5 por 20 más 0,5 por 40 me da 30. Acá tengo, este es 0,5 por 50 más 0,5 por 18 me da 34. ¿Sí? Y así obtengo otra solución. ¿Qué es lo que me pedía ahí? Me pedía que con esas dos encontrara otra solución. ¿Está claro? ¿Cómo se hace o no? Es una combinación lineal convexa, en donde yo ya les daba el alfa, como los alfa tienen que estar comprendidos entre 0 y 1 y la suma tiene que ser 1, yo les puse que el alfa era 0,50, con lo cual el otro, o sea, el 1 menos alfa tiene que ser 0,50 también. ¿Por qué les puse así? Para que a todos nos dé igual. Si yo acá le cambio, por ejemplo, este creo que está referenciado allá. Supongamos que yo acá le pongo 0,4 y aquí le pongo 0,6, o sea, los dos están comprendidos, son positivos y están comprendidos entre 0 y 1, entonces, teóricamente, me lo tiene, perdón, estaban fijados allá. Lo voy a cambiar acá. Entonces me sale 0,4, 0,6. ¿Sí? Fíjense que acá me lo cambio. ¿Sí? Entonces recuerden que los alfa de la combinación lineal tienen que ser positivos y sumados tienen que ser igual a 1. ¿Estamos? Entonces con eso contestaban las otras dos. Contestaban estas dos. ¿Sí? Acá les pedía
con un alfa de 0,50 encuentre otra solución que le dé a Z el valor de 8000. De todas estas que yo le puse acá, ustedes tenían que elegir esta y esta, y hacer una combinación lineal convexa, entonces iban a obtener otra solución que si ustedes ahora reemplazan en Z, les va a dar 8000. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Estos están en ejercicios similares, están en la guía. Yo los cierro al cuestionario. Lo que sí puedo hacer, no les aseguro que se lo haga para mañana, es copiar los problemas en un Excel y ponerles el Excel o en un Word y que ustedes lo respondan. O sea, copiárselos en un Word, digamos, y que ustedes lo hagan por su parte. ¿Está claro? Como ejercicios aparte, digo. ¿Sí o no? Bueno. Sí, profe, perfecto. Bien. ¿Alguna duda? No. Bueno. No, profe. Entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a ver el último tema que teníamos para hoy, que es la introducción al simplex, o sea, una visión, yo le llamé, miren, esto que de lo que yo les voy a hablar ahora, en realidad surge que yo antes, en las clases, nosotros dábamos, hace muchos años, los teoremas que fundamentan al método simplex, que son el teorema fundamental, que es el que vimos como teorema 3, y otro teorema que es que fundamenta el simplex, que está en el libro como un anexo. Lo que pasa es que después nos dimos cuenta que en realidad lo aprendían de memoria el teorema, pero no les servía para nada. Entonces, la idea es que ustedes entiendan primero en un gráfico para un problema con dos variables de decisión, es decir, en dos dimensiones, cómo trabaja, cómo opera el método simplex, para que después lo pasemos ya a la parte algorítmica y se den cuenta qué es lo que está haciendo en sus pasos. Este tema lo tienen, yo traté de redactarlo, por ahí ojalá me puedan hacer algún aporte, porque bueno, es difícil pasarlo a texto, en el libro. Está como también una interpretación gráfica o algo por el estilo. No recuerdo bien cómo dice el punto, pero está en el libro, ¿sí? Entonces la idea es que podamos ver gráficamente qué es lo que hace Simplex en cada tabla. Voy a poner a grabar. Si me dan un segundo. Para poner a grabar tengo que dejar de compartir y después volver a compartir. Bien, entonces ahora vamos a poder empezar a hablar o realizar una interpretación gráfica del método simplex. Antes, les voy a decir algo. Vamos a hacer una muy pequeña introducción. El método simplex fue desarrollado por Dantzig, y Dantzig, para desarrollar el método simplex, se basa en el teorema fundamental de la programación lineal. El teorema fundamental de la programación lineal, interpretado en forma gráfica, es decir, para un problema de dos variables, lo que nos dice es que si un problema de programación lineal tiene solución, la solución óptima se va a encontrar en al menos uno de los vértices de la región factible o poliedro de soluciones. Entonces, si esto es así, o la región factible tiene un número finito de vértices, entonces a partir de allí Dantzig desarrolla un algoritmo, que es el algoritmo simplex, que lo que hace es explorar en forma sistemática a los vértices de la región factible. Entonces, este es el gráfico, que es la solución gráfica del problema de Manuel, ¿sí? Donde nosotros teníamos el conjunto de soluciones factibles y en los vértices tenemos a las soluciones factibles básicas. El método simplex, entonces, trabaja explorando las soluciones factibles básicas. El método consta de dos fases. La fase 1,
y la fase 2. En la fase 1, lo que hace es identificar una solución factible básica, es decir, identificar un vértice de la región factible. En la fase 2, lo que hace es el mejoramiento de esta solución hasta identificar o llegar a la óptima. Entonces, lo primero que necesita es una solución factible básica. En un problema de máximo canónico como este, es fácil identificar una solución factible básica de partida porque siempre podemos usar el vértice que corresponde al origen. En este vértice que corresponde al origen, observen ustedes que x1 es 0, x2 es 0 y todos los recursos, la holgura es igual a la disponibilidad que tenemos en los recursos. O sea, no producimos nada de ninguno de los productos y tenemos todos los recursos disponibles. Esta sería nuestra solución de partida. Entonces, identifica una solución de partida, en este caso esta, x1 igual a 0, x2 igual a 0, tendríamos, si yo la quiero expresar aquí, tendríamos x1 igual a 0, x2 igual a 0, y luego tendría S1, que correspondía a las horas de mano de obra. Como no estamos produciendo nada, tenemos las 980 horas de mano de obra disponibles, que es esta que está aquí, ¿sí? S2 correspondía a las horas máquina, es esta que está aquí. Como no producimos nada, tenemos las 1932 horas máquina disponible. Y S3, que correspondía a la materia prima, es esta que está aquí, pero no tiene puesta la restricción. También tenemos las 1250 unidades de materia prima disponible. Esta sería la que corresponde a esta solución, a este vértice, ¿sí? Entonces, primera fase, identifica una solución factible básica. ¿Qué es lo que hace? La analiza y se pregunta, ¿esta solución es óptima o no es óptima? Para analizar si es o no es óptima, utiliza un criterio, ¿sí? Ya vamos a ver en el algoritmo cuáles son los criterios. Entonces, esta solución no es óptima. No es óptima. No hace falta en este caso ningún criterio, pero a través de ese criterio dice, bueno, no es óptima. Si no es óptima, entonces ahora tengo que pasar a otra solución que le dé un mejor valor a la función objetivo. Yo les dije al principio que Simplex explora en forma sistemática los vértices, o sea, analiza los vértices de la región factible. ¿Por qué en forma sistemática? Porque no pasa a cualquier vértice, sino a uno adyacente. Entonces, para ver a cuál vértice adyacente voy a pasar, analiza en cuánto se incrementa el valor de la función objetivo. Vértice adyacente quiere decir el que está en la otra punta del mismo lado, o sea, en este caso sería oeste, oeste. Entonces, ¿qué es lo que hace? Analiza para dónde le conviene moverse. Es decir, si yo me muevo en una unidad sobre este vértice, sobre este lado, perdón, ¿cuánto se incrementa el valor de la función objetivo? Y si yo me muevo una unidad sobre este eje, ¿cuánto se incrementa el valor de la función objetivo? Moverme aquí implica incrementar el valor de x1. Por cada unidad que yo incremente el valor de x1, fíjense que la función objetivo crece en 4. Y en este caso, que corresponde a x2, crece en 7. Entonces uno podría decir acá, bueno, lo que me conviene es moverme sobre el eje de x2. Y entonces dice, bueno, ¿hacia dónde voy? No es óptima. Bien. Si no es óptima, me tengo que mover a un vértice adyacente. ¿Hacia qué vértice voy? Me fijo hacia dónde crece más el valor de la función objetivo. En este caso, crece más si me muevo para este lado, si me muevo sobre este lado. Entonces dice, bueno, me voy a mover aquí. Ahora, fíjense ustedes que aquí tengo un punto, esta es una solución factible básica, esta es una solución básica pero no factible, y aquí tendría, si yo prolongo, otra solución que es básica pero no factible. Entonces dice, me conviene moverme aquí, me voy a mover lo más que pueda. ¿Hasta cuánto me puedo incrementar? Y puedo incrementar el valor de x2 sin salirme de la región factible. O sea, me tengo que frenar acá, tengo que tener cuidado,
de no salirme de la región factible. Entonces, para saber dónde se tiene que frenar, o sea, hasta cuánto puede incrementar x2 en este caso, también utiliza un criterio. Entonces, a través de ese criterio dice, bueno, me muevo a este vértice, a este no puedo y a este no puedo, y me quedo aquí. Una vez que llega a este vértice, fíjense una cuestión. Aquí yo tenía x1 y x2 0, s1, s2 y s3 positivo. O sea, esta es una solución factible básica, no degenerada. ¿Cómo es esta solución? Yo tengo x1 sigue siendo 0. x2 aquí es positiva, ¿lo ven? No veo exactamente el valor, pero yo veo que es mayor a 0. La holgura correspondiente a esta restricción, que es horas máquina era S2, ahora es igual a 0. La que corresponde a esta restricción, ¿sí? Esta restricción corresponde a las horas de mano de obra, o sea, S1 es mayor a 0, ¿sí? ¿Estamos? Porque es esta restricción. Y S3, que corresponde a esta restricción, fíjense que aquí también es mayor a 0. ¿Mm? ¿Lo ven? Entonces, fíjense que acá, si yo me fijo, tengo 1, 2, 3 variables positivas y 2 0. Quiere decir, pase a una solución factible básica. ¿Sí? Que es lo que quería. Y ahora entonces volvemos a analizar. ¿Es óptima o no es óptima? A través de un criterio, analiza si es óptima o no es óptima. Y si no es óptima, de nuevo, ¿hacia dónde me muevo? ¿Hacia este vértice o hacia este? En este caso es un problema muy simple, o sea que yo sé que para aquí no voy a volver, entonces se mueve hacia este lado y llega a este vértice. Y aquí nuevamente analiza si es o no es óptima. Si es óptima, fin del procedimiento. Si no es óptima, tengo que ver hacia qué vértice me muevo. Conclusión, el método simplex explora en forma sistemática los vértices de la región factible, pasando de un vértice a otro adyacente que le dé un mejor valor a la función objetivo hasta identificar el óptimo. Nosotros sabemos que la cantidad de soluciones, el número máximo de soluciones básicas del sistema, el número máximo está dado por el combinatorio de n elementos tomados de M en M. Las soluciones factibles básicas, son a su vez un subconjunto de las básicas. Y si este es el número máximo de esta, es la cota superior a la cantidad de soluciones básicas, también me da el número máximo o cota superior de soluciones factibles básicas que tiene el problema. Por lo tanto, sabemos que el método va a llegar al óptimo en un número finito de pasos. Es convergente y llega a un número finito de pasos. En realidad, algunos investigadores dicen que el número de pasos que va a realizar el método simplex o de iteraciones es no más de 3m, o sea, no más de 3 veces el número de ecuaciones de restricción. ¿Estamos? Entonces, el método simplex opera de esta manera. Aquí lo vemos en un gráfico, luego lo vamos a ver en forma algorítmica. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, este método se usa cuando por ahí la solución es muy complicada, porque por ahí lo podemos solucionar como lo hemos visto antes, ¿no es cierto? Gráficamente. Claro, Es que gráficamente. gráficamente solamente poder resolver problemas con 2 variables de decisión. Los problemas en general tienen muchas más variables de decisión. Cuando tenés más de 2 variables de decisión vas a necesitar un algoritmo. Por eso vamos a ver el algoritmo simplex. Pero si yo pudiera graficar
un problema o hacer un gráfico de un problema con más variables de decisión, lo mismo operaría de esta manera. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Bien. La clase que viene, entonces, vamos a ver el algoritmo. Bien. Chicos, ¿preguntas? ¿Soluciones de lo que sea? ¿Ninguna? No. Bueno, sugerencias importantes. Primero, hay un video, que ahora ya que está Silvina, le vamos a pedir, que yo no tengo el video, así que le voy a pedir a Silvina que lo pase. Está puesto en una tarea. ¿Sí? Yo les voy a mostrar acá, vamos a compartir de nuevo, pero ahora vamos a compartir. Esperen un segundo que busco primero el aula. Y vamos a compartir. Bien. Aquí tenemos la pestaña correspondiente a resolución gráfica y conceptos básicos, con los 2 videos de la semana pasada. Esta es una lección. La lección tiene, no recuerdo, ya me voy a fijar si está forma ilimitada para hacerlo o cuántas veces tiene para hacerlo. Y después tienen aquí una clase virtual repasando conceptos básicos. Esta clase, este video lo grabó Silvina. Le vamos a pedir a Silvina que lo ponga. Silvina, si tenés el video guardado en tu máquina, que lo pongas en un recurso página, porque los chicos me estuvieron preguntando qué tarea tenían que entregar. Ahora busco, Sí, ahora después busco el video. Si no lo tengo subido a YouTube y lo ponemos en Bueno, recursos. claro, eso. Ahora lo hago. Así que tendrían que ver el video donde hay repaso de conceptos básicos con problemas que están en la guía. Lo único que les digo, y Silvina en todo caso le vamos a aclarar ahí, es que acá dice el problema y la página, pero las páginas pueden haber cambiado. Entonces, para no grabar de nuevo el video, hay que ponerle esa recomendación que no se guíen por la página que dice ahí. Luego que vean eso y hagan los problemas de la guía, van a tener habilitada ya esta tarde, en la pestaña que dice método simplex, porque después acá hay una pestaña que les va a aparecer, mejor dicho, en la unidad 3, va a aparecer la unidad de métodos simples, van a tener habilitada una clase virtual completa sobre el método simplex. Esa clase virtual completa la tienen que ver y analizar antes del lunes que viene, pero no una hora antes. ¿Está bien? Si no, se ponen esta semana, viernes, sábado, cuando quieran, y la miran bien y van, porque el lunes vamos a trabajar directamente con un problema. ¿Estamos? Directamente con un problema. Bien. Acá me dice Danilo si le puedo dejar abierto el cuestionario. No, el cuestionario se cierra. Lo que voy a hacer es, en todo caso, ponerle los ejercicios para que ustedes los resuelvan. ¿Está bien? Y las dudas van al foro de consultas. ¿Estamos? Pero repito, de ahora y para todos los cuestionarios que se hacen en las clases teóricas o prácticas, o sea, en las clases, el cuestionario es un recurso para la clase. ¿Sí? Para hacerlo en la clase. ¿Estamos? Ustedes pueden, si quieren, mientras lo van haciendo, copien el ejercicio en su cuaderno para después tenerlo como quieran, pero lo vamos a hacer en clase y lo cerramos. ¿Está claro entonces ver los 2 videos? El de resolución de estos problemas y el de simplex. ¿Dudas? Van al foro. ¿Sí? Bien. Y si no tienen otras preguntas, nos vemos el lunes.